hablan de características que debemos tener nosotros siguiendo al Señor. Pero los últimos 3 versículos hablan de una serie de cosas que te van a acontecer cuando comiences a buscar al Señor. Y si tú vienes hoy por primera vez, es muy importante que pongas atención. Vamos a repasar rápidamente las bienaventuranzas para entrar en tema. Entonces, si me acompañas en tu Biblia, Mateo capítulo 5, verso 1, y vamos a leer hasta el verso 12. Dice así: viendo a la multitud, se refiere a Jesús, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y hasta ahí las 7 características de los bienaventurados, que el bienaventurado es el que es completamente feliz. Y Jesús aquí está describiendo que las personas completamente felices son aquellas que lo siguen y comienzan a mostrar esas características en su vida. Ser pobre en espíritu, como ya sabes, hace referencia a reconocer nuestra necesidad de Dios. Después los que lloran son los que lloran por su pecado, por sus necesidades, y reciben el consuelo del Señor. Después vienen los mansos, aquellos que han decidido dejar de pelear, dejar de agredir a los demás, los que refrenan su fuerza, y entonces heredan la tierra, las bendiciones del Señor. Los que tienen hambre y sed de justicia, o sea, aquellos que quieren seguirse pareciendo a Dios, seguirse conformando a su voluntad, y entonces ellos recibirán esa saciedad. Los que tienen limpio el corazón, que tratan de sacar de ellos cualquier intención perversa, y entonces dice que ellos verán a Dios. Y por último, los pacificadores, que son aquellos que llevan la paz, que son llenos de la paz de Dios y llevan la paz de Dios, y ellos serán llamados hijos de Dios. Pero los versos 10, 11 y 12 están bien interesantes y muy retadores. Dice versículo 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y les persigan y les digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y todos decimos amén. Qué interesante y qué tremenda palabra. Seguir a Dios es la mejor decisión que puede tomar cada hombre, el mejor regalo, el mejor milagro, porque si yo comienzo a seguir a Dios, comienzo a recibir su favor y a entender el propósito que Él tiene para mí en este mundo. Pero este mundo, aunque es lo que nosotros percibimos es mayormente material, no es solo material. En este mundo también hay una realidad espiritual. Y tú y yo estamos atrapados en esas 2 realidades. ¿Sabías? ¿Te has dado cuenta que estás atrapado en esa realidad material y espiritual? Y eso produce en tu vida una lucha. Porque por un lado están tus necesidades físicas. ¿Quién tiene necesidades? Y por otro lado están tus necesidades espirituales. Y en ocasiones las necesidades físicas se contraponen con las necesidades espirituales. Por ejemplo, ¿a quién le gusta descansar? ¿El descanso es rico, sí o no? Es una necesidad, pero en ocasiones hacemos más importante mi necesidad de descansar físicamente que mi necesidad de descansar en el espíritu. Yo descanso en el espíritu cuando oro, cuando busco a Dios, cuando recibo su consuelo, cuando recibo su dirección. ¿Pero eso es fácil? No. Siéntate hoy domingo lo vas a ver. Cuando llegue la hora de la tarde, noche, que estés sentado frente a tu televisión, vas a tener que tomar una decisión. Puedes ir a orar o decidir que estás cansado y que te vas a dar un break viendo la tele. Y ese break, ¿de cuánto tiempo puede llegar a ser?
Barato 1 hora. Barato. Si estás viendo un partido de fútbol, mínimo te avientas 2 horas sentado. Y los realities del domingo es más o menos lo que duran. 2 horas. Y si después ves el resumen deportivo, te puedes saltar hasta 4 horas descansando. Cuando llegas a orar, ¿alguna vez has estado 4 horas en ese lugar? 15 minutos y se te acabaron las palabras, ¿no? Y empiezas a pedir por Siria y por los chinos, y ya no sabes qué inventar. Tú y yo estamos atrapados en esas dos realidades, pero a medida que decidimos caminar en el lado espiritual, el lado carnal, el lado material, se manifiesta. Pero también en el lado espiritual hay dos bandos. Está por un lado el bien y el mal. Y en el ambiente espiritual también va a haber la voluntad de Dios, que es el bien, que te atrae a Él. Pero también está por otro lado el diablo, que trata de resistir a tu vida para que no te acerques a Dios. Y empiezan a pasar un montón de cosas que tratan de evitar que tú te acerques a Dios. Un día decides, hoy sí voy a ir a escuchar la palabra de Dios, un domingo. Y se te poncha la llanta, se te hace tarde, se te acaba el gas, no tienes para bañarte, no tienes para el pasaje. Y un montón de cosas que no pasan en la semana, pero ¿cuándo pasan? El domingo. ¿No? O es, no, ahora sí ya, a partir de esta semana empiezo a leer la Biblia. Agarras tu Biblia y suena el teléfono, te llamaron, saliste tarde, te distraes y puedes ver esa lucha que hay alrededor de ti, esas tensiones. Por un lado, tu necesidad de buscar a Dios, y por otro lado, todo lo que no quiere que lo hagas. Y a veces pareciera que es más fuerte lo que no quiere que lo hagamos. ¿Quién dice, no, sí está bien fuerte lo que no quiere? El mal está bien fuerte, me ataca mucho. ¿Quién se siente atacado? Muy bien, bienvenido al club. Bienvenido al club. Nunca va a ser fácil. A veces pensamos, bueno, ya cuando tenga yo 15 años, 30 años, 50 años en Cristo, ya voy a orar bien sencillo. No, nunca va a pasar. Siempre va a ser una lucha. ¿Portarse bien es fácil? Siempre va a ser una lucha. Pero la lucha se vuelve difícil cuando involucra a terceros. Cuando es entre tus pensamientos solamente, pues solo tú sabes lo que sucede. Pero cuando el ambiente espiritual y material comienza a utilizar a un tercero, la lucha se hace más difícil. ¿A cuántos de tus familiares les dio gusto cuando supieron que estabas empezando a leer la Biblia? Qué bueno que estás haciendo eso, hombre, qué bendición. No, generalmente se ofenden, ¿no? ¿Cómo estás yendo ahí? Estás cambiando las tradiciones. Y si mi mamá se revolcaría la tuya. Y esas cosas que dice, ¿no? O te empiezan a juzgar y a criticar. ¿Y a eso vas? ¿Para ser así? ¿Para ser como tú? Mejor ni voy. Y eso hace más difícil la lucha. Porque cuando es en mi mente, pues es 1 contra 1. Pero cuando me echan un montón, la cosa se pone pesada. Y justo es lo que dicen los versos 10 al 12. Dice que somos bienaventurados cuando nos persiguen por causa de la justicia. Y en el momento que tú decides dar un paso hacia Dios, comienzas a ser perseguido. Y Jesús no engaña a sus discípulos. Jesús no les dice, vengan que aquí va a estar todo bien bonito y va a ser todo bien fácil y cierra tus ojos, visualízalo y lo tendrás. No, Jesús no les dice eso. Jesús les dice, cuando comiencen a caminar hacia mí, los van a perseguir por causa de la justicia. Los van a vituperar. ¿Qué es un vituperio? ¿Qué significa esta palabra rara? Sí, que te hacen chismes. ¿Han hecho chismes de ti? Por causa de la justicia, no por lo que andas haciendo. Por causa de la justicia. Sí, no todos los vituperios, no todos los chismes son por causa de la justicia. Pero cuando yo quiero portarme bien, la gente hace chismes. La gente se inventa cosas. La gente comienza a decir cosas que no es cierto. Y aquí Jesús lo deja muy claro cuando dice, y inventen toda clase de males mintiendo. Si alguien está diciendo algo contra de ti,
mintiendo, estás en el camino correcto. Estás caminando en la dirección correcta. Dice el Quijote, ¿no? Le dice a Sancho: no te preocupes, Sancho, que si los perros ladran es porque vamos caminando. Cuando tú comienzas a ver la oposición, la resistencia, comienzas a ver que alguien como que se le metió el diablo y la agarró contra de ti, es porque estás caminando en la dirección correcta. Cuando estás caminando en justicia. Y a veces hasta te vuelves como moda, ¿no? ¿De quién vamos a hablar mal? Ah, ya sé. Y empiezan a hablar mal de nosotros. Pero dice Jesús que entonces estamos bien. Que no te enojes, no te preocupes. Al contrario, date por bendecido cuando eso comience a suceder. Cuando tus amigos se enojen por las decisiones que tomas, porque ya no decides ir a hacer lo que hacías antes, estás caminando en la dirección correcta. Estás haciendo lo correcto. Porque el que no se mueve no enfrenta persecución. Si no te mueves, ¿quién te va a perseguir? Piensa en la palabra persecución. ¿Qué te imaginas en la mente cuando escuchas persecución? Que lo están correteando, ¿no? Y generalmente al que van correteando, ¿dónde está? Adelante. Si tú no te mueves, podrás estar adelante de alguien. Si no comienzas a caminar en fe, si no comienzas a tomar decisiones, ¿quién te va a perseguir? Entonces, mi amado, si tú ves mucha paz alrededor de tu vida y nadie te está persiguiendo, quizás es porque no te estás moviendo. Quizás no estás caminando. Entonces nosotros somos los perseguidos y esa es la evidencia de que somos bienaventurados. Ya la imagen no se ve muy bien, pero de este lado están las ovejas y de este lado los lobos. Y en la Biblia Jesús les dice así a sus discípulos: he aquí que yo los mando como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. ¿Por qué somos ovejas en medio de lobos? ¿Una oveja con qué se puede defender? Con nada. Ni con la lana, ¿eh? No tiene con qué defenderse. Una oveja no tiene con qué defenderse. ¿Y un lobo tiene con qué atacar? Sí. Y cuando Jesús dice, yo los mando como ovejas en medio de lobos, está hablando primero de dos naturalezas completamente diferentes. Y segundo, está hablando de alguien que va a triunfar sin defenderse. No importa que te estén persiguiendo, no importa que te estén atacando. Y esa es una de las características de las bienaventuranzas: ser manso, ser limpio de corazón, ser un pacificador. No, te defiendes. Pero ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué somos perseguidos? Bueno, Jesús en el Evangelio de Juan nos explica por qué somos perseguidos. Si tú me ayudas en tu Biblia, vamos al Evangelio de Juan. Es el último de los evangelios. Juan capítulo 15, versos 19 al 21. Nuevamente Jesús les está explicando a sus discípulos cuál es el precio de seguirlo, cuáles son las consecuencias, pero sobre todo, cuál es la seguridad de que lo estás haciendo bien. Juan 15, 19 al 21. Podemos leer desde el 18, si gustan. Dice así, Juan 15, y vamos a comenzar desde el 18. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Por qué nos persigue el mundo? Porque nos volvemos ofensivos. Nos volvemos una agresión para la gente del mundo.
¿Y qué significa el mundo? Ya hablábamos de esto en alguna ocasión. ¿Qué significa el mundo? Ok. El mundo primeramente es todo lo material, el sistema que gobierna, que reina, las filosofías y las ideologías. Y todas las maneras de pensar del hombre, especialmente en los últimos 100 años, tienen que ver con que no somos tan malos, con que estamos bien, con que el hombre es el centro del universo. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, te das cuenta que el hombre no es el centro del universo. El hombre es solamente un granito de arena en la playa de la creación. ¿Quién es el centro del universo? Dios. ¿Por qué la gente no se acerca a Dios? Porque saben que no van a poder seguir viviendo como lo han hecho. Y cuando alguien cambia, agrede su manera de vivir, agrede su manera de pensar. Y entonces por eso somos perseguidos. Por eso Jesús, los fariseos no lo aceptaban, porque los fariseos se creían que eran los buenos, que eran los que sabían, pero Jesús vivía bien diferente a como ellos vivían, y eso hacía que los señalaran, los ponía en evidencia. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Solteros. Muy bien. ¿Deseosos de casarse algún día? Cuando uno es joven y no tiene novia, la presión es bien fuerte. ¿Por qué? Porque se trata de tener novia o novio, según sea el caso. Y si ya tienes novia o ya tienes novio y no tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, bueno, ¿para qué te cuento? ¿No? La presión es enorme. ¿Por qué? Porque es su manera de pensar. Y cualquier joven que decida tener a su novia sin caer en fornicación va a ser súper atacado. Y con los amigos es difícil, porque uno dice, bueno, es que son mis cuates, pero me presionan tanto o me presionan todo el tiempo y uno puede terminar cediendo. Los hombres casados, si tú tienes amigos que no conocen al Señor, generalmente ellos hablarán de, mira qué guapa está aquella y esa te está haciendo ojitos, y eso genera presión, genera una persecución. Y si tú decides ser diferente, sí o sí te van a señalar, porque estás ofendiendo su manera de vivir. Cuando alguien se enoja por lo que se enseña o se dice según la Biblia, es porque ellos quieren hacer lo contrario. Así de fácil. Todos los que se enchilan porque hacemos lo que dice la Biblia, híjole, qué pena. Solamente muestra que ellos no lo quieren hacer. Y por eso somos perseguidos. Pero aquí podemos nosotros estar perdiendo nuestra bienaventuranza si cuando somos perseguidos nos dejamos alcanzar, si cedemos ante la presión, si decidimos, bueno, está bien, pues para que no estén molestando, pues voy a pecar tantito, voy a hacer lo que ellos dicen. Y no. Jesús nunca suaviza el mensaje, siempre lo dice como es. Le dice, nadie, el siervo no es mejor, no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, a ustedes los tienen que perseguir. Y qué bueno que los persigan, porque también persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y los profetas que fueron antes que nosotros tenían unas vidas increíbles. Ojalá seamos dignos de vivir vidas similares a los de ellos. Cuando tú eres luz, espantas a las tinieblas. ¿Alguna vez te ha pasado que es medianoche y se va la luz de tu casa? Y está tan oscuro que no ves nada. Ella anda tratando de encontrar las velas, que quién sabe por qué cuando se va la luz se esconden. Estaban en ese cajón y ya no están. Pero ¿qué pasa si en ese momento regresa la luz? ¿Qué le pasa a tus ojos? Te duele, ¿no? Te deslumbras. Así pasa cuando tú que eres luz llegas a donde hay tinieblas. Les causas dolor.
los molestas, los incomodas, porque estás siendo diferente. A mí me encanta la relación con Dios porque Dios no se inventa más mandamientos, con los 10 tenemos, y se resumen en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Poner en práctica eso ofende todo lo que sea pecado, todo. El que quiera andar de chismoso no está amando a su prójimo, ¿o sí? No. El que quiere robar, hacer tranza, chamaquearse a alguien, no está amando a su prójimo. El que es infiel está amando al prójimo equivocado, ¿no? Pero sobre todo, cuando tú decides pecar, no estás amando a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Cuando permites en tu mente esos pensamientos cochambrosos, que no se los dirías ni al mejor de tus amigos de tan escandalosos que son, no lo estás amando con toda tu mente. Yo digo que no tengamos luchas y que no tengamos tentaciones. El cristiano no es perfecto, se equivoca y cae. Por supuesto, hay una gran diferencia entre fallar en mi lucha con el pecado y practicar el pecado. Yo puedo estarme luchando, no lo voy a hacer, llevo una vida y de repente, ¡pum!, se me fue. Y eso, por supuesto que está mal, pero hay perdón y hay restauración. Pero cuando yo digo, y ya lo hago siempre, lo hago de manera metódica y sistemática, entonces hay una gran diferencia. Porque me he dejado alcanzar, ya no estoy corriendo, ya no estoy yendo hacia adelante, ya nadie me persigue. Porque dice, el mundo ama lo suyo. Si eres del mundo, el mundo no te persigue. Te ama porque eres como ellos, porque piensas como ellos, porque actúas como ellos. Y quien está detrás de todo lo que sucede en el mundo es el diablo. El diablo así lo escoge, así lo permite, así lo crea para tener en control a todas las personas. Ser diferente es a lo que tú y yo hemos sido llamados. Y a veces yo no entiendo también entonces a los que dicen conocer al Señor y quieren parecerse al mundo. Quieren ser como los de allá afuera para alcanzarlos. ¿No se supone que somos diferentes? Dice, no se prende una lámpara para ponerla debajo de la cama. La ponemos en un lugar alto donde se note que somos diferentes. Donde se note lo que hemos comenzado a avanzar y a creer en el Señor. ¿Te vas a equivocar? Sí. Hoy tienes que seguir dando luz. Tienes que seguir hacia adelante. Tienes que seguir avanzando. Y entonces vamos a ver cómo se llevan a cabo estas persecuciones. ¿Cómo es que nos persiguen? Para que tú identifiques si estás siendo perseguido o aplaudido por el mundo. Vamos a ver el libro de los Hechos, este que sigue de Juan. Hechos capítulo 5 y verso 40. Fíjate, dice, y convivieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. La primera manera en la que nos van a perseguir es una persecución física, agresiones. A lo mejor no te ha pasado, pero a algunos su fe es probada de esa manera. Decides comenzar con el Señor y alguien te agrede físicamente. Alguien le irrita, le molesta tanto que hace uso de la fuerza física para que dejes de hacerlo. Yo lo viví en carne propia, hace 10 años conocí al Señor. Que alguien de mi propia familia usó la fuerza física para tratar de que yo dejara de buscar al Señor. Para que yo dejara de caminar por el camino correcto. O sea, prefería que fuera drogadicto a que conociera al Señor. Y los apóstoles lo vivieron. Ellos predicaban del Señor y para que se callaran, los azotaban. Les daban latigazos, los apedreaban, los golpeaban.
pero no se callaban. La persecución física pareciera la más dura, pero es la más fácil de llevar. ¿Cuánto tiempo te dura un cachetadón? Si está muy dura la mano, te arderá 1 minuto. Y después, ¿se acabó? ¿No? Se acabó, no pasa más. A lo mejor quedas morado, qué sé yo. Pero el golpe solamente duró 1 instante. Esa es la persecución en su nivel más básico, o sea, menos poderoso. La más fácil de sobrellevar. Incluso esas mujeres que sus esposos les gritan, ya, deja de ir ahí. Es como lo más fácil, ¿no? Va a gritar un rato, pero ya se va a callar. No va a estar gritando siempre. El segundo tipo de agresión la vemos en Primera de Pedro, más hacia adelantito, capítulo 4 y verso 4. Justo después de Santiago está Pedro, capítulo 4, verso 4, dice: Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4. Es el segundo tipo de agresión o de persecución que hacen contra nosotros. Dice: a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y los ultrajan, los insultan, los ofenden. Y es lo que te digo, la maquinación de hacerte chismes, de decir, no, es que está mal, no vayan ahí, no sé qué, y se le metió el diablo, y esas cosas que dicen. Porque se les hace raro que no corramos en el mismo ¿qué? Camino, que no vayamos en el mismo desenfreno. Se les hace raro, no entienden. ¿Por qué ellos hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Y empiezan a decir mentiras y chismes y armarse historias y decir qué hacemos y no hacemos. Y inventan cada telenovela. Últimamente nosotros hemos escuchado cada telenovela de nosotros. ¡Wow! Nosotros estamos re mal. No solamente muestra eso. No entienden por qué no corremos en el mismo desenfreno que ellos. Y eso es más difícil de aguantar que un golpe. ¿Por qué? Porque un chisme es más difícil de aguantar que un golpe. Porque dura más y porque te ataca en la mente. Y ahí está una lucha fuerte. Entonces, ya que me pega, ya, ¿no? Pero cuando alguien dice un chisme, cuando hay tantas voces diciendo que estás mal, te preguntas, ¿de veras estás mal? ¿No? Y lo que un día fue una plena certeza, decir, no, si es por aquí, así dice Dios, tal vez pueda decir, si era por ahí, no me habré equivocado. No estar yendo en dirección contraria a lo que Dios quería. Es que todos me dicen que estoy mal. No importa si todos dicen que estás mal. Si la Biblia dice que estás bien, estás bien. Y eso no es otra cosa más que chismes. Muestra que estás siendo perseguido. Y estos chismes y esta violencia se hace más difícil cuando viene de tus seres queridos, de la familia. Porque a lo mejor si el vecino dice de mí, no importa tanto. Pero cuando mi familia dice de mí, no solamente que digan, porque a lo mejor yo estoy equivocado, realmente me van a enseñar que estoy mal. Pero cuando lo que dicen de mí no es cierto, cuando lo que dicen de mí es una mentira, una calumnia, se vuelve más complicado. Pero Jesús nos avisó que eso iba a pasar. Tú decides dar un paso hacia adelante y en tu casa se te van a ofender. Fíjate cómo nos dice en Mateo capítulo 10, versos 35 y 36. Nos regresamos a Mateo.
Nuevamente Jesús está explicando de qué se trata seguir sus pasos, de qué se trata ir con Él, ir tras Él. Y les dice, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Jesús les está advirtiendo, cuando comiences a seguirme, los más ofendidos van a ser los de tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué los más ofendidos y los que más te van a atacar y los ataques que más van a doler van a venir de tu casa? Porque están más cerca, porque les incomoda el cambio, porque creen que te conocen. Tú no eres así, te van a decir. Tú no eras así, eras tan buena onda, ¿qué te pasó? ¿Por qué te has vuelto tan mala onda? Los de tu casa siempre van a ser los más ofendidos porque creen que saben quién eres. Pero cuando cambias, les comienza a molestar. Y puede haber muchas agresiones, y puede haber mucha contienda. Pero Jesús dice, eso va a pasar. ¿Te tienes que preocupar de que eso pase? No. De hecho, si te está pasando, di, bienaventurado soy. Y Jesús dijo, gócense y alégrense, porque grande es su recompensa en el cielo. Si estás cayéndole gordo a las personas porque estás acercándote a Dios, si están inventando chismes, rumores de ti, si te persiguen, si quieren hacer que dejes de buscar a Dios, gózate y alégrate, porque grande es tu recompensa. Y cuando eres perseguido, tu fe es perfeccionada. Porque entonces vas a tener que buscar a Dios de todo tu corazón. No porque es fácil buscarlo, sino porque es necesario buscarlo. Piensa en el apóstol Pablo. Él se dedicaba a perseguir a los cristianos. Y cuando se encuentra con Dios, decide cambiarlo todo y vivir una vida diferente. Y ahora a los que él perseguía está defendiendo, y los que lo defendían ahora lo persiguen. Pero nunca volteó hacia atrás. Nunca fue fácil buscar al Señor, pero nunca dejó de hacerlo porque era una gran necesidad. Platicaba yo cuando conozco al Señor, mi familia no me creía que yo estaba haciendo algo bueno porque nunca lo había hecho. Y un día llego y les digo, ¿qué creen? Estoy leyendo la Biblia y bien padre lo que Dios dice y quiere que cambiemos y que ya nos estén peleando y que seamos felices. Y nadie me creía. Algo está tramando. Nos quiere engañar porque algo va a hacer. Y te digo, me empezaron a prohibir que escuchara música cristiana, que leyera la Biblia. Y entonces tenía que hacerlo cuando no había nadie o cuando no había quien me lo impidiera. Yo iba en el micro leyendo la Biblia, y tenía que esperar que todos se durmieran para empezar a orar. Pero eso hizo que mi fe creciera. Entendí de qué se trataba. Si las cosas están bien feas, se ponen bien difíciles, pero hay uno solo que tiene todas las respuestas y uno solo que satisface todas mis necesidades. Y ese es Dios. Y me enfoqué en buscarlo. Y fue tanta la misericordia de Dios que tuvo con mi vida, que me ayudó a que yo no flaqueara. Y que aquellos que se volvieron mis enemigos en mi casa, terminaran conociendo al Señor. Yo me acuerdo la primer cena que tuvimos como familia cristiana. Cuando se les había salido el diablo a todos, pudimos sentarnos a cenar, como la gente. Vernos a las caras después de tanto tiempo, porque algunos de mis hermanos no me hablaban, sus motivos tenían muy serios, la verdad, pero no nos hablábamos. Pero el día que toda la familia terminó de conocer al Señor, nos sentamos a cenar. Fue algo que fue tan maravilloso que toda la persecución, ese momento valió la pena. Es decir, qué bueno, porque a lo mejor si no pasa esto, nunca hubieran cambiado. Pero es necesario que tú y yo seamos perseguidos.
porque si no somos perseguidos no vamos a tener los galardones. Dice, estás haciendo un gran tesoro en el cielo, vas a recibir el cielo, eres bienaventurado, eres bendecido, qué bueno que eres perseguido. Porque entonces tus intenciones para buscar a Dios tendrán que ser más firmes y más profundas. Pero, ¿y qué hacemos con los que nos atacan? Nos juntamos todos y vamos a hacerle el paro al que esté sufriendo. Como somos muchos, ¿no? Yo sí pensaba eso, ¿eh? No, pues, con 4 o 5 que me acompañan a mi casa. Jesús nos dice qué hacer con aquellos que nos agreden. Y entonces vamos a ver cuál es nuestra lucha. Okay. Fíjate cómo dice la carta a los Efesios. Vamos otra vez hacia adelante en tu Biblia. Carta a los Efesios. Está justo después de Gálatas, de los Corintios y todos ellos. Efesios, vamos a ver el capítulo 6, el verso 12. ¿Ya estamos ahí? Efesios capítulo 6, verso 12. Dice así, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien te agrede, tu pleito no es contra él, sino contra el ambiente espiritual que se está moviendo detrás de esta persona. Alguien me decía cuando estaba sufriendo esta persecución, decía, cuando los ves que te agreden, entiende que no son ellos. Pide para que ellos sean libres de ese control, de esa opresión. No tomes las cosas personales, no te enojes contra quien te persigue. Porque no es que ellos quieran ser tus enemigos. No tenemos enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos son espirituales. Esa otra realidad espiritual que se mueve, que quiere resistirte, que quiere estar en contra de ti, es contra lo que tenemos que luchar. Pero bueno, si no voy a pelearme contra una persona, sino contra algo espiritual, ¿cómo voy a pelear? Y 2 de Corintios, regrésate un poquito. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4, nos explica cómo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Mis enemigos no son las personas, es el mundo espiritual, y yo no voy a pelear con el mundo espiritual con cosas humanas, ¿o sí? No los voy a agarrar a sombrerazos y les voy a gritar, no. Dice que nuestras armas son poderosas en Dios para derribar argumentos. ¿Qué es un argumento? Una idea equivocada, un pretexto. Las personas que te agreden están llenas de ideas equivocadas. Están llenas de pretextos en su mente para no querer hacer lo que Dios quiere y por eso te agreden. Y contra esas son contra las que tenemos que estar luchando. ¿Y cómo luchamos contra esas? Orando, exactamente. ¿Cuál es la herramienta, tu arma que Dios te ha dado? La oración. No te vas a ir a pelear con Él, no vas a resolver las cosas. Vas a pedirle a Dios que tenga misericordia de Él, que lo ayude, de Él o de ellos, que les abra los ojos, que les muestre el camino. Y entonces tú estás peleando la batalla de tu fe. Estás siendo perseguido y estás peleando la buena batalla. No se trata de pelearse con la gente o ofenderse de la gente. Al final del día no es contra ellos. Es lo que el diablo trama, lo que debemos derribar. El argumento que ha levantado el diablo en la mente de cada una de las personas para que no conozcan a Dios. El argumento que ha levantado para que se ofendan con la verdad de la palabra de Dios. ¿Es fácil? No. ¿Pero es efectivo? Por supuesto. Si no, mírate, está sentado.
Alguien sí o sí oró para que tú estuvieras en este lugar. Y aquí estás. De alguna manera te da una fortaleza que te permite escuchar la palabra de Dios. Ya obedecerla te toca a ti. Pero ya estás acá para escucharla. Estás acá para escuchar la verdad. Y terminamos con Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versos 27 al 30. Dice: pero les digo a ustedes, los que escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los calumnian. Al que te hiera en una mejilla, ¿qué? Ponle la otra. Y al que te quite la capa, ni la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Tremendo lo que está diciendo Jesús acá. Está diciendo, para que puedan soportar la persecución, para que puedan salir avantes en la persecución, tienen que amar a los que los aborrecen y orar por esos que los calumnian. Y en Roma, en el Imperio Romano, había dos tipos de ciudadanos: los ciudadanos romanos y los esclavos o los conquistados. Entonces, si un romano tenía frío y había algún ciudadano conquistado con una chamarra, ¿a qué tenía derecho el ciudadano romano? Decirle: dame tu chamarra y ten frío tú porque yo soy ciudadano romano. ¿Sí? Y si un ciudadano romano iba cargando algo muy pesado y veía por ahí a dos ciudadanos conquistados, ¿qué podía hacer con ellos? Decirles: cárguenla, y tenían la obligación de cargarla hasta una milla. Y Jesús les está diciendo: si te encuentras a uno de estos que cree tener derecho sobre ti y te pide que le des la capa para que se tape, dale todo lo que tengas, no le niegues nada. Y si te dice que lo ayudes una milla, ayúdalo dos. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que vamos a ser el tapete de todos? No, está hablando de una cosa legal, algo que estaba establecido. No solamente medio cumplas con las cosas, sé testimonio cumpliendo y dando más de lo que te piden, especialmente aquellos que te atacan. De lo que ellos tengan derecho de ti, dáselos y dales más, para que puedan ver la luz que hay en ti, porque así los ganarás, orando por ellos y siendo testimonio de ellos. A lo mejor si es tu jefe en el trabajo el que no soporta que estés buscando a Dios, dale todo lo que te pida y más. Si es tu esposo el que no quiere que vengas acá, mujer, dale todo lo que te pida y más. No les des pie a que digan mal de ti con derecho. Esposo, si es tu mujer la que no quiere venir, dale todo lo que te pida y más. Igual, hijos, si tus papás no quieren que vengan, dales todo lo que te pidan y más. Esto es a lo que hemos sido llamados. Y en esto se resume el mensaje. Jesús nos da la oportunidad, el privilegio de podernos acercar a Él. Él tiene las respuestas y la solución para todas las situaciones de nuestra vida. Él tiene todo el poder. Él quiere perdonarte, no quiere que vayas al infierno, quiere perdonarte y darte la vida eterna y una vida maravillosa de este lado del sol. Pero, di conmigo, pero todo tiene un precio. La salvación es por fe, es gratuita, pero la vida cristiana tiene un precio. Hay un precio que pagar. No es nada más decir: ya con nuestro Señor me siento y que me caigan las bendiciones. No, tienes que caminar para ser como Él y hacer lo que Él te pide, para entonces recibir ese gran galardón, para entonces gozarte y alegrarte por todo lo que vas a recibir. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios que te ama, el Dios que no te engaña, el Dios que te muestra que tiene control de todas las cosas y que todo lo permite con un propósito. Las cosas que te gustan, pero también las que no te gustan, también tienen un propósito. Y si tú has sido perseguido, sabes qué es lo que tienes que hacer a partir del día de hoy, ¿sí o no?
Y si no has sido perseguido, empieza a caminar para que te persigan. Amén. Vamos a terminar este tiempo orando. Ya sabes, pon por ahí tus cosas. Mis bienaventurados y bienaventuradas, piensa en lo que has escuchado el día de hoy, en la parte donde te habló Dios. Tal vez has estado siendo perseguido y has tenido esa lucha de qué debes hacer. Hoy Dios te dice: ama a tus enemigos, ora por los que te calumnian, dales lo que se merecen y más.